Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, el espacio donde analizamos de toditito. Y como sabemos, el concepto del día cero representa el momento en el que una ciudad podría quedarse sin suministro continuo de agua potable, un fenómeno que ya se evitó en Ciudad del Cabo gracias a la conciencia social y políticas de emergencia. En México, la ciudad se enfrenta más o menos a un reto similar porque los abastecimientos, como sabemos, por estrés hídrico, sobreexplotación, tal vez uso inadecuado de los acueductos, fugas y de todo, pues representa un día cero. Pero, ¿qué onda con esto? ¿Realmente estamos a nada de perder el agua en toda la ciudad? Vamos a ver. Antes de arrancar, me gustaría dejarlos con una cápsula para ponerlos en contexto. ¿Qué pasaría si abres la llave de tu casa y no sale ni una gota de agua? Esa es la pesadilla del llamado día cero, el punto en que una ciudad ya no puede garantizar agua para su población. El concepto se hizo famoso en 2018, cuando Ciudad del Cabo, Sudáfrica, rozó la catástrofe por una sequía brutal. Aunque lograron evitarlo a último minuto con restricciones severas, esta crisis fue una advertencia global sobre lo frágil que es nuestro acceso al agua. No obstante, este no es un problema aislado. En México, la alarma también suena y suena muy fuerte. Y es que el problema del agua es muy bien conocido en Ciudad de México y Estado de México. Pero la realidad es que el día cero respira en varias zonas de todo nuestro país. Las grandes ciudades terminan extrayendo agua de sus áreas circundantes. Sin mencionar que México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones, sin mencionar el gran problema que ha representado el cultivo. Un ejemplo de ello es el aguacate en Michoacán, donde se han destruido ecosistemas enteros y dejando una crisis no solo del agua a su paso, sino incluso climática. En específico, la Ciudad de México depende de acuíferos sobreexplotados, donde extraemos más agua de la que el subsuelo puede regenerar. Por otra parte, Tijuana, con su creciente población y uso excesivo de agua subterránea, también está al borde del colapso hídrico. El problema no es solo la falta de agua, sino infraestructura obsoleta que pierde hasta el 40% del suministro en fugas. Al mismo tiempo, fenómenos como el cambio climático y la falta de planeación agravan la situación. Lo malo es que esta no es una película de ciencia ficción. Ya hay ciudades en el mundo que viven racionando el agua o dependen de camiones cisterna para sobrevivir. Hoy en día el panorama es complicado, pero no irreversible. Megaciudades como Los Ángeles y Sao Paulo ya están implementando políticas para reducir consumo y reutilizar el agua. En México, la UNAM tiene investigaciones sobre aprovechamiento de agua salada y limpieza de agua sucia, e incluso la ley de construcción de la CDMX contempla como requisito la captación fluvial como método de aprovechamiento del agua. Sin embargo, hacen falta campañas de concientización, inversión en captación de agua pluvial y tarifas más justas que incentiven el ahorro. El tiempo apremia y evitar el día cero depende de todos, autoridades, empresas y ciudadanos. Si no tomamos medidas ya, ese día podría llegar más pronto de lo que imaginamos. El Desfiladero. Oigan, pero yo no quiero hablar como loca, así que ahora sí, para entrarle de lleno a este debate, les presentamos a nuestros invitadazos de lujo. Por acá está Fernanda Torres, es física por la UNAM, creadora de contenido digital y jefasa en Pulpo Culto. ¿Cómo no? Muchas gracias por estar acá, Fer. Gracias. De este lado también tenemos a Eugenio Fernández, periodista ambiental, especializado en la política ambiental, pero más, tú decías, en árboles, en el ambiente es lo tuyo. Y ya por último tenemos por acá también a Maya Aberuch, periodista estadounidense enfocada en temas de política y economía en la oficina de Bloomberg News en México. ¿Lo dije bien? Muy bien. Oigan, chicos, a ver, ahora sí, vamos a entrar de lleno. ¿Cómo podemos evaluar la situación en la Ciudad de México y si de verdad se acerca el día cero? ¿A quién le gustaría empezar? A ver. A ver, Maya, tú primero. Bueno, creo que es muy interesante porque escuchamos al principio del año mucho sobre el día cero, ¿no? Y había hasta un conteo, había medios que decían, claro, faltan 90 días hasta el día cero, faltan 50 días y no llegó, ¿no? Por fortuna, ¿no? Porque obviamente no queríamos una situación de crisis hídrica, pero sí vimos escasez de agua, sí vimos mucha gente en las calles manifestándose, diciendo nunca había pasado por esa situación, o hay gente obviamente en la ciudad o en el Valle de México en general que no tienen agua diario, sí, pero ese problema se aumentó, ¿no? O sea, habíamos muchas más personas afectadas.
y que había una escasez por sequía que afectó a las presas que suministran el Valle de México, que es solo una parte del agua, ¿no? Todavía tenemos un acuífero, todavía hay agua en el subsuelo, qué fortuna, pero una parte, diríamos, alrededor de 25% viene del sistema Cutzamala y sí había un estrés muy fuerte por la sequía. Por eso teníamos las noticias del día cero, por esa escasez de lluvia, porque había la pregunta de qué iba a llegar primero, un colapso del sistema Cutzamala en que no iba a suministrar la población o pues lluvia, que sí llegó al final y con mucha fuerza, ¿no? Un poquito tarde, ¿no? Que también me gustaría preguntarles más adelante por qué tardó tanto como en llegar el agua, pero también me gustaría preguntarles qué diferencias existen entre el contexto de Ciudad del Cabo y la de Ciudad de México, porque allá sí estuvieron a nada de quedarse sin agua y acá también. A ver, ¿quién podría responderme de ustedes? Que hay una de las primeras diferencias es que Ciudad del Cabo es una ciudad en muchos sentidos mucho más desigual que la Ciudad de México y no tiene esta vastedad de ecosistemas para nutrirse que tiene la Ciudad de México. Y la Ciudad de México tiene en sí misma una cordillera que capta agua, el bosque del sur de la Ciudad de México, por eso se llama bosque de agua, ¿no? Tiene una infraestructura hídrica ya de por sí y tiene muchos miles de años de agua acumulada en su subsuelo. Es un agua que se ha ido saqueando, ¿no? Mientras estábamos en plena sequía, seguía habiendo 14 campos de golf en la Ciudad de México, ¿no? Que nunca vimos ese pasto amarillar. Qué casualidad, ¿no? Tenemos todo un sistema de ríos y de infraestructura, que es la cuenca del río Cutzamala, que se ha ido pues desviando a la Ciudad de México en detrimento de los pobladores de esa zona, pero al final eso ha garantizado que la Ciudad de México tenga mayor acceso hídrico. Si nos preguntamos por qué la Ciudad de México creció tanto, bueno, pues una de las razones es porque el agua que se necesitaba para que la gente se quedara allá se trajo para acá, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros problemas que hay y una de las diferencias que hay con Ciudad del Cabo. El otro es que en México la crisis fue muy general y muy terrible, pero no tan terrible como ha llegado a ser en muchos países africanos, donde ya tienen ecosistemas en los que están tironeando muchísimo para crecer. Son ecosistemas que están muy cerca de las estepas, muy cerca de los desiertos, de los pastizales. Entonces eso genera otra situación. Claro, totalmente. Y justo a mí me gustaría preguntarte, Fer, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan preparados estamos aquí en la Ciudad de México para una crisis hídrica de a de veras? Ahora sí que ahora sí llegue el día cero. Ok, como comenta Eugenio, definitivamente la mayor diferencia que tenemos con Ciudad del Cabo es nuestra localización. Estamos privilegiados en una zona en donde estamos entre los trópicos, por ende cada año tenemos asegurada la lluvia. Estamos puestos literalmente sobre el lecho del lago, o sea, estamos sobre un acuífero natural que está siendo sobreexplotado. El 60% del agua viene ahí, pero ¿qué pasa cuando creció la mancha urbana? Empezamos a poner lugares donde ya no puede permear el agua. ¿Cuánto escuchamos a nuestros papás, abuelos de, uy, antes eso era monte? Bueno, pues por eso antes había agua y entraba perfecto porque se reabastecían los acuíferos. ¿Tienes el nombre como de algunas delegaciones que tú dices como... Antes como esto era monte, pues por ejemplo, la parte de arriba de Álvaro Obregón, o sea, para llegar a Desierto de los Leones, esa parte empezó a crecer, pero en general el área metropolitana, o sea, nosotros ahorita somos 9 millones en la Ciudad de México, pero 22 millones en el área metropolitana. Sí. Entonces, obviamente, se empieza a pegar la población a las ciudades, se tiene que poner pavimento, porque se necesita. Entonces, una vez más, hacemos impermeable el suelo, donde tenemos que, un acuífero. Entonces, necesitamos agua. ¿Qué está pasando? Que necesitamos que empiece a llover en el sistema Cutzamala, en el Lerma. ¿Por qué? Porque ahí es en donde realmente se va a poder captar el agua que llegue a la Ciudad de México. Ya no aquí, ¿por qué? Porque aquí ya no se está permeando, ya no estamos reabasteciendo. Y, bueno, abonando a esto, una de las cosas, y justo esta imaginación, esta imagen que necesitamos es, pensemos en el Pedregal, que tendría que parecerse a Ciudad Universitaria, y ahora parece otra cosa completamente distinta. Pensemos en Santa Fe,
que tendría que ser un paraíso de pinos y oyameles, y hoy es un infierno de Big Grands y torres enormes, todo pavimento, todo concreto, todo cristal, ¿no? Y pensemos también en Chalco, ¿no? Chalco, Los Reyes, la parte de Texcoco, o sea, esos eran lagos, no eran monte como tal, pero era una zona lacustre que se fue pues desecando a lo largo de 300, 400 años de infraestructura, ¿no? Sí. Y que aparte a mí me gustaría agregar que sí tiene mucho que ver como la parte del ecosistema, pero no solo eso, porque también nuestra ciudad está desafortunadamente llena de fugas. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Maya, más o menos, ¿por qué crees o tú por qué consideras que no se ha resuelto el problema de las fugas y qué tan importante es en la Ciudad de México que se le dé respuesta? Pues se estima que se pierde entre 32, 35, 40%, dependiendo del estudio que uno vea, de agua en las fugas, que es una cantidad enorme, más si pensamos que estamos trayendo una parte de esa agua de otros estados, que tiene que viajar, tiene que también llegar a la Ciudad de México, que es a un nivel muy alto. Y bueno, hay un esfuerzo para atender a las fugas, era parte de la respuesta de gobierno, pero eso es una cuestión de inversión en infraestructura de años, ¿no? Hay un tema de cuánto cobramos por el uso del agua para luego poder pagar para reparar las fugas. Y obviamente esto es una ciudad que está moviendo, ¿no? Estamos cayendo poquito a poquito, unos centímetros. Eso implica que toda la tubería que tenemos se mueve, ¿no? Y tenemos tubería rota. Claro, qué interesante. Y aunque uno lo reporta, no se arregla de inmediato. Sí, porque aparte son muchísimas las fugas que están acá en la Ciudad de México. Y justo también me gustaría preguntarte, Fer, ¿qué impacto tiene la sobreexplotación de los acuíferos en el subsuelo y en las comunidades rurales? También como que siento que querías decir algo de las fugas. A ver, sí, que quería abonar a lo que decía Maya. Efectivamente, tenemos entre un 30-40% de fugas. ¿Por qué? Porque se está debilitando la capa que cubre al acuífero. Entonces, por eso la Ciudad de México se hunde entre 30 y 45 A ver, espérame. Okay. Se debilita justo, esa es una duda muy genuina, se debilita justo por el uso que le damos al suelo, el concreto. Porque se está secando. Claro. Esa parte es fangosa. Entonces, si nosotros le empezamos a sacar el agua, además, se empieza a hacer terrosa. Entonces, empezamos a generar un montonal de contaminantes que llegan al acuífero. Entonces, no solo es la cantidad de agua, es también la calidad del agua. Entonces, también eso es importante hablar en el día cero. Si nosotros seguimos sobreexplotando, si seguimos secando, empieza a caer la ciudad, se contamina nuestro manto y además antes ese acuífero, ¿cómo nos llegaba el agua? A manantiales, es decir, el agua del acuífero se movía para subir a nosotros. Como ya no sube, eso en nuestro concepto podríamos verlo como agua estancada y el término para nosotros de agua estancada es agua sucia. Entonces, eso es un severo problema, efectivamente, el seguir permeando. El 70% del agua en el mundo se va para la agricultura. Es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar a la gran población humana. Si nosotros insistimos en seguir extrayendo el agua de otros lugares para poderlas llevar a las ciudades, vamos a generar un severo problema para poder abastecer de comida a la población. Por ejemplo, Monterrey, hace 2 años que tenemos... Sí, ellos sí tuvieron su día cero, ellos ¿no? sí estuvieron en problemas. ¿Y qué fue? ¿Qué hicieron? Hicieron un parche político. Ahorita ellos tienen agua, pero ¿qué pasó? Que trajeron agua de varios cientos de kilómetros para poder abastecer Monterrey. Eso es un parche. Eso no soluciona el problema de Monterrey. A Monterrey se tiene que regular esto de las presas, cómo se utiliza el agua, la industria. La construcción también. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa si yo insisto en seguir, decir, bueno, me lo traigo de un río? El bombeo, efectivamente, lo que menciona Maya, subir el agua a la Ciudad de México, traer regreso a la Ciudad de México, es un gasto energético impresionante. Y si estamos diciendo que el cambio climático está provocando la falta de agua, ¿cómo le hago si le estoy abonando yo con eso, no? Entonces, ¿qué pasa con la sobreexplotación? Que nadie nadie gana. Nadie gana. O sea, las ciudades no ganan porque efectivamente tampoco es equitativo, ¿no? O sea, estamos teniendo... La ciudad se divide en 3 zonas, la centro, Iztapalapa y Iztacalco es histórico que han sufrido de agua en la Ciudad de México y sigue sin
poder tener respuesta. Y si la abonamos a qué hora se nos está acabando el agua, entonces, ¿cuándo ellos van a tener respuesta con el agua? Definitivamente estamos hablando de que también está cerca esa falta del agua de las zonas donde se cultiva en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa cuando llega el agua? Ok, la lluvia ha disminuido un 25%, por eso también está abonando a que está a falta de agua. Se ha reducido. Sí, este año llovió gacho 5 días. Y ya, ¿no? Entonces, también eso empieza es una suma de factores que termina por no ayudar en nada. Y ahora, justo mencionabas la lluvia, y a mí me gustaría preguntarte, Eugenio, así esta pregunta la preparé para ti, ¿cómo podría ser que nosotros, como simples mortales, como ciudadanos, sin ser empresas ni nada, podemos optimizar el uso de la lluvia en la Ciudad de México y en el país en general? Bueno, yo creo que lo primero es organizarse, ¿no? Porque en realidad, una cosa que señalaba Fernanda ahora, el 70% del agua se usa para la agricultura, sí, pero mucha de esa agricultura en realidad se va a nada, no se va a alimentar a las personas, ¿no? Se va a alimentar vacas que después van a servir para hacer cuero para una SUV, una camionetota, que en realidad no le sirve a nadie, ¿no? Nosotros somos un país que exporta muchísima cerveza. Eso está muy loco. ¿Tienes la estadística de la cerveza de cuántos litros ocupan para hacer 1 litro de cerveza? ¿Alguno lo tiene? Es muy curioso. Recuerdo una imagen que son 70, 90 litros para una botella. No inventen. Sí, es cada vez menor. No me atrevería a decirla para que el Grupo Modelo no se mande. Pero sí, no es 1 litro por 1 litro, ¿no? Hay entre hervir el lúpulo, cocinar la cerveza y luego destilarla, más limpiar, más se usan varios litros para hacer 1 litro de cerveza. ¿Por qué México está exportando cerveza si no tenemos agua? ¿No? Esa es la primera. Y eso es algo que no se va a quitar solito. Eso es algo que tenemos que organizarnos todos para frenarla y para inventar una nueva agricultura que sea campesina y regenerativa y que deje de servir a los grandes capitales. Ahora, en términos individuales, más allá de organizarse, que una no quita la otra, también tenemos otras cosas que hacer. El gobierno de la Ciudad de México ha impulsado un sistema muy novedoso y que yo creo que no se ha hecho en ningún lado a esa escala, que es la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Se aprovechan los techos, ¿no? Se los limpia, se quitan los fierros, se los mantiene en buen estado para que esta superficie capte agua que se canaliza a una serie de filtros, un mecanismo en realidad muy sencillo, pero donde tiene un poco de un filtro clorado que la desinfecta, un filtro que le quita hojas y tierra, ese tipo de cosas, y que luego cae efectivamente a un tanque y luego a un tinaco, ¿no? Un rotoplas, como hemos visto. El gobierno de la Ciudad de México en varias decenas de miles de programas de estos instalados, se han instalado también en las escuelas, y esto libera muchísimo tiempo y muchísima urgencia, ¿no? Es un alivio para muchísimas personas, sobre todo para las mujeres que tradicionalmente han sido quienes tienen que ocuparse del abasto de agua. Eso generalmente quiere decir ir a formarse para que llegara la pipa o no poder comprometerse a nada, porque si llega la pipa cuando yo estoy trabajando, entonces o me quedo sin trabajo o me quedo sin agua, ¿no? Entonces, tener esos sistemas de captación de agua de lluvia, según algunas estadísticas del gobierno de la ciudad, llegó a liberar 2 o 3 horas de tiempo para las mujeres. ¡Órale! ¡Qué loco! Que habían recibido estos sistemas, ¿no? Esa es una primera clave. Y la otra son una serie de cosas que ya se hacen en las alcaldías que tienen estrés hídrico o en los asentamientos que no lo tienen, ¿no? Irónicamente, Xochimilco tiene un problema de abasto de agua muy severo porque no hay la infraestructura hídrica propia y porque hay muchos asentamientos irregulares que ya parecen suburbios, ¿no? No propiamente asentamientos irregulares. No es como la gente piensa, asentamientos irregulares, un techo de asbesto y 3 palitos. No, estos ya son casas de material hechas, firmes, ¿no? Que muchas veces ya tienen casas pavimentadas, o por lo menos, calles pavimentadas o calles con techo, ¿no? Bueno, estas familias llevan muchos años haciendo captación de agua de lluvia como pueden, que es con un montón de tinajas, de cubetas, de botes, a la antigüita, ¿no? Aprovechando todo el agua que cae, poner una cubeta en lo que se calienta una regadera, quienes tenemos el lujo de tener agua corriente y caliente todos los días, ¿no? Entonces eso ya reduce una carga, ¿no? No sé si recuerdan, hace muchos años hubo un esfuerzo por cambiar los excusados, ¿no? Usaron los excusados más chicos, si no lo podías cambiar, meter una botella de agua vacía, ¿no? Entonces eso ya reducía
en cierta medida la capacidad, superando este trauma que yo no sé por qué tienen en los 50s y en los 60s de los cochesotes, los tanquesotes, ¿no? Bueno, no hace falta un tanquesote de tantos litros, hace falta un tanquecito, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones se pueden hacer. La otra es ahorrar, ¿no? Simplemente no se lave usted los dientes en la regadera, ¿no? Lave con el agua cerrada. Claro, sí. Pero en realidad, pues el gran problema que tenemos, solo el 5% del agua del país lo usamos las personas y los hombres, ¿no? Hay una parte muy grande que se va a las termoeléctricas, hay una parte, como dice Fernanda, enorme, de 3/4 partes que se va a la agricultura, y la agricultura incluye a las cerveceras, no termino de entender la lógica del INEGI de incluir eso, pero digamos, creo que es un resabio de cuando la cerveza efectivamente era un producto agropecuario, ¿no? Y hay una parte muy grande que se va a la industria y otra que se va al turismo. Bueno, pues... Híjole, y justo hablando del país, a mí me gustaría también preguntarte, May, ¿tú qué políticas crees que hacen falta o que ya existen a nivel nacional para mejorar la eficacia del uso del agua de lluvia? Pues creo que hay un debate interesante ahora sobre de dónde deberíamos traer ese agua, ¿no? Hay quienes están saliendo a decir, ¿por qué lo estamos trayendo de otros estados? ¿No? Eso es una idea en que ya no deberíamos depender. También hay gente en otros estados diciendo, ¿por qué están tomando nuestra agua, ¿no? Claro. Para el Valle de México, cuando es nuestro? Este ejemplo de la marca de agua embotellada, que ya todos conocemos, que saca agua de Mantos de Puebla. Pues entonces hay un debate sobre cómo podríamos reponer lagos, básicamente, áreas de captura de agua más grande en el Valle de México, cómo podríamos tener tratamiento adecuado para que ese agua sea capturado en la lluvia, para que, aunque sea contaminado en algún momento, para que podríamos reutilizar agua de la industria, pero también tener un sistema de no mandar el agua a través del drenaje a otros estados y luego traerlo de otros estados de nuevo, porque es muy ineficiente, ¿no? Claro, es como dice Fer, es como energía por energía y le pierdes y le ganas. No, qué agotador, pero justo a mí me gustaría preguntarles, ahora que estamos hablando de esto, ¿de verdad uno puede hacer el cambio? Yo sí hago el cambio si le cierro a la llave para lavarme los dientes, o la neta sí depende más como del uso de las empresas gigantescas que están en nuestro país. Bueno, yo pensaría, uno puede hacer el cambio otra vez si se organiza. Si se organiza y si lucha por recuperar ese proceso y por entender que hay una injusticia terrible al interior de la Ciudad de México, con las alcaldías, como señalaba Fernanda, con la Gustavo Madero, con Iztacalco, con Venustiano Carranza, con Iztapalapa, con la propia Tláhuac, que es una colonia, una alcaldía lacustre, que tiene problemas de agua, con Tula, a la que inundamos cada vez que la Ciudad de México está a punto de inundarse, bueno, porque vamos a sacrificar la Ciudad de los Palacios cuando podemos inundar la Ciudad Tula, de los Atlantes. Sí. ¿No? Entonces yo creo que la solución es la organización y la lucha. Es que no le veo mucho más. Pero sí, definitivamente. Por ejemplo, recuerdo que en el siglo pasado se puso este comercial del gobierno de ¡ciérrale! Fue muy famoso y en ese momento mucha gente pudo haber dicho ¿y para qué no? Realmente en el colectivo se nos quedó. Y hoy, como sociedad, es una gran mayoría la que cuando está lavando los dientes tiene la llave cerrada. Sí se queda y sí funciona. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, ustedes mencionaban desde el principio que es el gran ejemplo. Ciudad del Cabo, efectivamente, estuvieron a nada del día cero. Y esas medidas que tuvieron que tomar extremas, la población, en general visitantes todos, se quedó en la población. Y cuando estuvieron prácticamente en el día cero, sus mantos o de donde recolectan el agua subió casi en un 18% en los siguientes años. Y no es que les lloviera más, no es que eso, es que la sociedad aprendió a utilizar el agua de manera correcta. Entonces, por supuesto, obviamente, la industria utiliza muchísima agua, se tiene que regular, pero como dice Eugenio, tenemos que, como sociedad, exigir que se regule la industria, que no puede ser que se vendan pozos de agua por $100 y la cena al gobernador. No pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Porque el agua es de todos, no de una cierta sección de personas, ¿no? Entonces, como sociedad, efectivamente, sí hacemos el cambio.
Sí, ¿por qué? Porque somos millones. Somos 22 millones en el área metropolitana y 9 millones nada más en la Ciudad de México. Si le sumamos que, por ejemplo, te lavas 2 minutos, el agua corre, supongamos 11 litros. 11 litros se fueron si tú dejaste, si lo multiplicamos por los 31 millones de personas, sí, claro que ayuda, claro que funciona. Entonces, sí, el cambio sí está en nosotros y también está en nosotros exigir. Claro, eso me da mucha esperanza porque yo sí soy de las personas que utiliza el cepillo de bambú así para no contaminar y dice como, ¿qué chiste tiene si las empresas están haciendo de las suyas? Pero claro, somos 22 millones. May, a mí también me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer? ¿Salimos a protestar? ¿Cuidamos el agua? ¿Tapamos las fugas? ¿Qué es lo que podríamos hacer como ciudadanos para empezar a cuidar nuestra agua? ¿Ponemos una bandejita cuando llueve? ¿Cómo podemos hacer? O sea, yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo este año porque justo había gente saliendo a decir mi gobierno me debe agua, ¿no? Y a decir, entrevisté a gente que salieron a bloquear la calle enfrente de sus casas para decir hemos tenido agua por 30 años, no entiendo por qué ahora no lo vamos a tener, hasta que el gobierno respondió y dijo, ok, vamos a rehabilitar un pozo, que fue parte de la respuesta. Obviamente, sobreuso de pozos resulta en lo que dijo Fer, como sobreuso del acuífero, pero sí hay ese diálogo entre la ciudadanía y el gobierno. Y lo vimos en este año, obviamente fue un año electoral, entonces había más movimiento, había mucha noticia, había muchas entrevistas, pero esas acciones públicas que hemos visto de la ciudadanía de intentar exigir al gobierno que solucione es muy fuerte. Luego vemos, por ejemplo, en Chalco, fui a entrevistar a un mes de la inundación y todavía había gente ahí diciendo cómo voy a reponer mi estufa, cómo voy a reponer mi cama, cómo voy a reponer todas las cosas que he comprado en toda la vida. Y sí había un esfuerzo de limpiar, de mandar al ejército, a la Guardia Nacional, ¿no? Pero hay esos temas básicos donde uno dice cómo vamos a responder a gente que ha perdido todo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no todos creo que alcanzan a tener esa visibilidad dentro de las noticias. Y las noticias van, ¿no? De sequía a inundación, claro, al tema del día, despapalle, ¿no? Sí, justo. Hemos hecho un despapalle horroroso porque mientras se inundan unas ciudades, acá no haya nada de agua ni nada. Entonces, no, qué despapalle, de verdad. Pero mientras salimos a las calles, yo salí a las calles a preguntarle a la gente cada cuánto tienen agua, si es que tienen. Y esto fue lo que nos respondieron, así que vamos a ver. Desde hace unos meses hay una duda muy grande entre los chilangos y es si de verdad la ciudad podría llegar a quedarse sin agua. La escasez ya es parte del día a día y aunque en algunas colonias de la Ciudad de México no es novedad, es cierto que los cortes al suministro de agua han aumentado en la zona metropolitana y por supuesto en la Ciudad de México. Lo que pasa es que solo tienen abasto por la mañana, unas horas, se va y así es, a veces falta día. De repente la recortan, la tenemos por tiempo. Hay veces que dicen que nos la van a aventar de las 10 a las 12, nada más nos la avientan una hora. Bueno, yo del tiempo que llevo sí es muy constante que te corten el agua. El agua en mi casa, a lo mucho, si hay buena suerte, cae 2 o 3 días a la semana, lo que para que dure estos días pues hay que medirnos rigurosamente con el agua para hacerla durar lo que es toda esa semana. Pero al menos 1 o 2 días sí sufrimos de agua. Prácticamente compramos pipas cuando se llega a acabar el agua, entonces, o sea, pero sí existe la posibilidad de que luego nos la llegan a cortar o racionar en lo que llega a la nueva pipa. Y vivo en el Río de los Remedios y pues no hay agua, no tengo agua, ahí no hay agua, tenemos que comprar la pipa, pasa pues renegamos y nos enojamos y molestamos, pero pues nos aguantamos hasta que llega la pipa a consumirnos agua que nos cuesta a 250 pesos la pipa y pues llenando pues, los tambos, las cubetitas, pues sí nos hace falta ahí, pero pues ¿qué hacemos? Nos aguantamos. Y es que el problema no es menor. La sequía prolongada, lluvias escasas y temperaturas más altas de lo normal han dejado las presas por los suelos con niveles de agua peligrosamente bajos. La situación ha escalado tanto que incluso circularon rumores con fechas específicas para el temido día cero. Ese momento crítico en el que el Valle de México se quedaría sin suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de los 22 millones de personas que lo habitan. ¿Y tú? ¿Tienes agua todos los días o también ya te tocó racionarla?
Y a ver, ¿ustedes tienen agua todos los días o ya también tienen que guardar un día sí, un día no, que la cortan, que la regresan? Yo creo que ese es justamente uno de los factores más dolorosos de las desigualdades en la Ciudad de México y en el país. Yo que soy un güero de la alcaldía Cuauhtémoc, nunca he tenido problemas de agua. En el peor momento de la crisis del Cutzamala nos quedamos 3 días sin agua. ¿Por qué? Porque en mi edificio teníamos dinero para comprar pipas, entonces durante el tiempo que no estuvimos saqueando el agua, saqueando indirectamente el agua de otros lugares, y el resto del año el sistema Cutzamala nos abastece a nosotros, mientras que el oriente de la ciudad, que no es la mitad de la ciudad, es mucho más de la mitad de la ciudad. La alcaldía Iztapalapa debe tener 1.950.000 personas por lo menos, la Gustavo Madero debe tener bastantes cientos de miles, ¿no? Por ahí, ellos en realidad nunca han tenido agua, ¿no? Sí, y no tienen muchas personas la posibilidad de comprar pipas de agua también. Porque además son cada vez más caras, y vender esas pipas de agua también supone un sacrificio para los pueblos y los lugares que las están vendiendo, ¿no? Aunque sea legal ese proceso, ¿no? Entonces realmente es uno de los problemas en los que más se nota que en este país no todos somos iguales. Sí, totalmente. Eso es algo muy triste y, oigan, el que ya me tengo que despedir y yo así de, no, media hora más de programa, pero me gustaría preguntarles a manera personal, en un minutito, ¿cuáles son sus conclusiones acerca del llamado Día Cero y el uso del agua en la Ciudad de México y, por supuesto, en nuestro país? May, ¿te gustaría comenzar? Pues siento que al final sabemos que el día cero tal cual no iba a llegar, entonces es interesante el papel de los medios dentro de eso. Pero sí logramos tener una situación en que, por ejemplo, estamos sentados aquí hablando de ese tema porque es de suma importancia y en que hay una exigencia muy fuerte, porque es un problema cíclico y cada vez que hay sequía vamos a tener que volver a enfrentarlo, y si sabemos que hay cambio climático, que hay problemas que vamos a enfrentar cada vez más, pues es un buen momento para hablar de los cambios de infraestructura que necesitaríamos para que esto sea sostenible de aquí a muchos años, ¿no? Que no sea un tema de parcharlo, de resolverlo por unos meses y que no volvemos a tener una conversación sobre si se va a acabar en algún momento o no, sino tener un sistema más duradero. Y como digo, el debate es muy interesante sobre cómo podríamos volver a ser una ciudad en que hay espacio para agua cerca de la población, que sea agua limpia que podemos usar, aunque la ciudad está creciendo, y cómo balancear entre lo que es la necesidad de la población de crecer, de tener vivienda, de tener donde vivir, de tener calles, como mencionaron, y a la vez tener agua y considerarlo como prioridad. Y así muy breve, May, ¿tú tienes algún ejemplo internacional que digas como esta solución es muy buena? Pues diría, vuelvo al ejemplo de Ciudad del Cabo, pienso que es interesante porque sí enfrentaron el tema de la agricultura, que hay sobreuso. También dijeron los jardines, el pasto, piscinas no deberían ser lugares donde hay un sobreuso de agua, y cada persona va a tener que bañarse con agua suficiente para 2 minutos de ducha. O sea, vamos a repartir el agua en esos tiempos de escasez y monitorear la presión en las pipas, ¿no? Pero pensar que hay varias soluciones, no va a haber una solución, sino una colección de soluciones que podemos implementar en momentos de crisis que ayudan a largo plazo. Muchas gracias, May. Fer, me gustaría que nos compartieras también tu conclusión de un minutito. Mi conclusión van a ser datos. Ok. El 40% del agua 3040, eso implicó que se pierden. Eso implicó que en el 2019 se perdieran en promedio 11 metros cúbicos por segundo en la Ciudad de México. Es una cantidad brutal. Sumamos el cambio climático, que generó una disminución de lluvias en un casi 25%, además de que tenemos una temporada de sequías impresionante, donde rompimos todo el año los récords de temperatura cada día, cada mes. Como dice May, necesitamos hacer soluciones considerando que va a haber agua en donde antes no llovía, y no va a haber agua donde antes siempre llovía. ¡Qué locura! Además, tenemos una nata de porquería encima de la ciudad. Entonces, la calidad del agua también debe de ser importante. Si seguimos contaminando este tipo de zonas, pues por mucho que todo mundo se lave los dientes con un vaso a la semana, pues no va a ser, si insistimos en comprar el aguacate partido a la mitad, envuelto en plástico con unicel, no va a funcionar en nada. Entonces, es conciencia social, y que
sí se puede hacer un cambio, está en nuestras manos, estamos a tiempo todavía no vivimos el día cero, pero el próximo año no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el cambio climático continúa, que las temperaturas van a seguir aumentando y que las lluvias van a ser torrenciales, pero en otros lugares va a volver a tener Carolina del Norte un huracán en medio, cuando Carolina del Norte no está preparado para ese tipo de infraestructuras, pero nosotros, que esperamos agua, nos redujo un 25%. Entonces, son datos alarmantes y es importante alarmarse y tomar conciencia. Sí, qué miedo. Y Fer, ahí les dejo la pelotita rebotando. Eugenio, a mí me gustaría también escuchar tu conclusión. Yo creo que nos quedan 3 tareas básicas. Una es encontrarnos, quienes no tenemos agua, pero quienes queremos otro mundo en el que sí podamos beber, ¿no? Y en el que no nos cueste, en el que la decisión de tener o no hijos no sea, van a tener agua o no. Sí. En el que nos organicemos precisamente para pensar cómo queremos que sea ese mundo y movilizarnos para imaginarlo y para exigirlo. Porque mientras sigamos pensando que solitos vamos a poder, no vamos a llegar a ningún lado, sobre todo con estos datos que nos presentaba Fernanda, ¿no? Cuando el 95% del agua no está bajo nuestro control, pues realmente poner una cubeta bajo la regadera pues sirve de poco. Lo que sí sirve es exigir que medidas como la que se prometieron de tecnificación del agua de riego, de restauración de los ecosistemas, de saneamiento de los ríos, que han prometido la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues que efectivamente se lleven a cabo, ¿no? Claro. Que realmente se actúe de raíz contra un problema que, pues, se ha dicho mucho, pero es cierto, es que esto no solamente era una sequía, también era un saqueo. Entonces hay que frenarlo y eso se frena con políticas públicas y esas políticas se consiguen movilizándose e imaginando ese mundo para el cual hay que proyectarlas, ¿no? Ay, oigan, me dejaron muy triste, pero pues lastimosamente también llegamos al final del programa. Quiero agradecerle a Ezra que estuvo por acá, tuvo por ahí unas complicaciones. Un saludo a mi Ezra querido. Y nosotros queremos seguirlos escuchando también, así que esperamos sus comentarios en las redes sociales de El 11 y déjenos saber qué piensan acerca de este tema. También muchas gracias a nuestros invitados y nos vemos la próxima semana.